que es doctor en psicología por la Universidad de Granada y actualmente es profesor en el Departamento de Tratamientos Psicológicos en la Universidad Complutense de Madrid. Y además también es asesor científico de asuntos sociales para la Agenda 2030. Como pequeña promoción hemos añadido aquí que si os gusta de lo que va a hablar hoy, porque él es experto en juegos de azar y adicciones, pues creo que este es uno de sus libros, si no me equivoco, el más reciente, pero puede que me equivoque, y os lo recomendamos para, si os interesa este tema, pues aprender un poco más, que se titula Trampas, un viaje por la psicología y el juego de azar en el cine, que está coescrito con otro profesor de la Universidad de Granada. Y nada, ya le doy el turno a la palabra a Fran con su charla Perder por diseño, ¿por qué no puedes hacer saltar la banca de un casino? Es que un aplauso para él. Volver a Granada es un lujo para mí, es mi segunda casa. Yo estudié aquí la carrera, hice el doctorado y bueno, en este momento me considero que tengo mucha suerte porque ocupo una posición que considero privilegiada como investigador. Y es que, viniendo primero de servicios sociales antes de estudiar psicología y pasar un montón de años en el CIMCIC dentro de un laboratorio, en la actualidad pues tengo la oportunidad de hacer transferencia de conocimiento de investigación a través de asesorar al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en materia de juegos de azar. Luego también tengo la oportunidad de colaborar con Madrid Salud, que es el organismo de salud dentro del Ayuntamiento de Madrid que hace prevención de problemas con el juego de azar. Y también, por último, pues en la actualidad dirijo la investigación que se hace en la Clínica de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, donde trabajan 15 psicólogos y psicólogas y damos tratamiento basados en evidencia. Con lo cual, bueno, tengo el lujo de poder hablar un poco como en 360 grados, ¿no? Desde servicios sociales, pasando por el laboratorio, llegando a la regulación y haciendo intervención específica en contextos reales. Y desde ahí es donde he intentado organizar esta conferencia. Bueno, yo voy a hablar de 3 cuestiones básicas. La primera es un punto de conexión con la charla de Teresa. Voy a hablar de cómo se conceptualiza la vulnerabilidad psicológica. Después voy a hablar de por qué el juego de azar es adictivo. Lo voy a intentar contaros por qué no se puede ganar a los juegos de azar. Es porque, bueno, pues los juegos de azar están diseñados para que gane la casa. Si alguien creía que con esta conferencia iba a poder ganar al casino, ya os digo que no se puede ganar, ¿vale? Yo voy a intentar mostraros por qué. Bueno, la primera cuestión es qué es la vulnerabilidad psicológica. Esto lo cuento porque me gustaría que nos moviéramos de una visión muy centrada en la vulnerabilidad de la persona y que a veces es una cuestión que estigmatiza a las personas con adicciones. Por supuesto es importante, este sería el primer punto que vemos aquí. Uno de los predisponentes para desarrollar un problema con cualquier adicción es cómo pues, procesamos las diferentes recompensas, lo saliente que son para nosotros los diferentes estímulos vinculados a apostar o vinculados al consumo de alcohol. Os voy a hablar también de un concepto de incertidumbre que es súper importante en los juegos de azar, que va a ser la clave de por qué los juegos de azar son adictivos. También es importante entender cómo aprendemos y también nuestra capacidad de autorregulación. Toda esta parte está muy conectada con aspectos psicobiológicos. El segundo punto tiene que ver con la vulnerabilidad que tenemos todas las personas a desarrollar diferentes asociaciones basadas en cómo aprendemos. Relaciones en el entorno, relaciones con las recompensas. Y la vinculación entre el punto 1 y el punto 2 tiene que ver con que las personas somos diferentes en la sensibilidad hacia las recompensas, ¿vale? Ese sería el punto básico de inicio. Vale, esto son factores vinculados a la persona, pero luego tenemos que entender el punto 3, que es donde voy a intentar centrarme, y son las vulnerabilidades que todos tenemos como humanos. Las distorsiones cognitivas o los sesgos, las falacias relacionados con el juego de azar tienen que ver con creencias que tenemos que nos llevan a pensar que podemos controlar y predecir el azar. No sé si alguien ha cruzado alguna vez los dedos. Si habéis visto un gato negro y habéis pensado que vais a tener mala suerte. Si jugando a un juego de dados habéis soplado los dados a ver si os sale algo. No sé si os ha pasado. Pero fijaos, todos
tenemos esa vulnerabilidad. Con lo cual, cuando hablamos de vulnerabilidad hacia el desarrollo de un problema con el juego de azar, tenemos que entender que es algo compartido. Yo voy a intentar centrarme ahí. No obstante, sí que me gustaría hablar de un cuarto punto de vulnerabilidad que tiene que ver con el contexto en el que nos movemos. Si vives en un barrio donde han ido cerrando negocios y han ido abriendo casas de apuestas, pues es mucho más fácil que si tienes una predisposición del punto 1 del punto 2, ¿sí? Dado que todos tenemos nuestra tendencia a creer que podemos predecir, pues es más fácil que termines usando el juego de azar como una vía más de ocio. El problema es que para algunas personas eso será una trampa. Luego, os pongo ahí una vulnerabilidad personal, y es que más allá de entender la vulnerabilidad como algo individual y algo estable, hay que entender la vulnerabilidad también como algo transitorio. Todas las personas, todos nosotros y nosotras, tenemos la posibilidad de, porque nos pase algún tipo de cuestión en nuestra vida, un mal momento, un bache, cualquier tipo de cuestión muy estresante, pues pasemos un momento en el que podamos utilizar un agente de adictivo como una válvula de escape, ¿sí? Entonces, la vulnerabilidad también es transitoria y es compartida. Entonces, todos tenemos esta tendencia. ¿Qué ocurre? Que evidentemente, lo que voy a intentar mostraros es que las industrias, fundamentalmente en este caso me voy a centrar en la industria de los juegos de azar, sabe conectar muy bien con estas vulnerabilidades para aprovecharlas y tendernos la trampa para que la gente apueste más dinero y más tiempo del que quizás tenía pensado de antemano. Claro, la siguiente cuestión que tendríamos que plantear es ¿por qué el juego de azar es adictivo? Yo creo que lo que ha explicado Teresa ha quedado súper claro, ¿no? Algo tiene el alcohol que una vez que lo ingieres, pues puede explicar por qué algunas personas pierden el control. La sustancia, al fin y al cabo, lo que hace es cortocircuitar, por así decirlo, el procesamiento habitual de esa sustancia y cómo aprendemos, cómo sentimos emociones, cómo entendemos el mundo, etc. Pero ¿qué pasa en los juegos de azar? En los juegos de azar no se consume nada. Con lo cual, ¿qué tiene el juego de azar que le hace adictivo? Tenemos que tener en cuenta que desde hace unos años se incluyó el juego de azar como la primera adicción comportamental. Y eso es un reconocimiento de que el juego de azar produce los mismos efectos que algunas sustancias, fundamentalmente la cocaína, ¿vale? No obstante, yo quiero centrarme en el eje vertebral de esa adicción y tiene que ver con cómo procesamos la incertidumbre. ¿Alguien reconoce esto? Bueno, aquí vamos a encontrar varias velocidades, ¿vale? La gente de los 80, que nació en los 80 como yo, estos son los videojuegos con los que más o menos empezamos, ¿no? El Buscaminas. Los 90 lo sabéis. Según vamos avanzando, y alguna vez lo explico en mis clases, y alguien mira así, entornando los ojos diciendo, ¿pero qué es esto? Bueno, pues es un videojuego, ¿vale? Es el Buscaminas. Vale, yo te voy a decir que Granada es mi segunda casa, pero mi primera casa es Burgos. Y allí en Burgos está el yacimiento de Altepuerca. Y allí se identificó hace como 800.000 años, no sé si lo he dicho mal, perdóname que soy más de letras que de ciencias, ¿vale? Se encontró el Homo antecesor. El Homo antecesor es una especie que la etiqueta antecesor es explorador. Los Homo sapiens también somos exploradores. Entonces, muchos videojuegos reproducen esta dinámica de exploración y esto el Buscaminas es súper fácil de entenderlo. ¿Qué tenemos que hacer en el Buscaminas? Identificar dónde están las bombas para evitarlas, ¿vale? Entonces, fijaos, bueno, yo creo que todos más o menos lo conocemos, pero por si hay alguien que nació hace solo 15 años, ¿vale? Igual no puede entrar, pero igual no conoce el Buscaminas. ¿Cómo funciona esto? Fijaos. Si pudiésemos medir la incertidumbre, así haciendo un juego rápido, ¿vale? Incertidumbre máxima 100, certeza absoluta 0, ¿vale? La primera vez que tú vas a pulsar en el Buscaminas, no sabes dónde están las bombas. La incertidumbre, ¿cómo es? De 0 a 100. 100, ¿sí? Entonces tú puedes pulsar. Y una vez que pulsas, se te abre un mapa y te va a ir dando información. Y con esa información, tú puedes ir tomando decisiones. Eso significa que las siguientes decisiones, la incertidumbre va a ir reduciéndose. Y tú vas a poder utilizar todos estos números para identificar bombas. Me acerco aquí. Vale. Si en esta bomba, si aquí lo que ha hecho la persona que está jugando, es decir, es poner una bandera, eso significa que, bueno, lo he puesto porque al lado del 1 tiene que haber una bomba y al lado de 2 tiene que haber dos bombas. ¿Esto qué es? Una bomba. Certeza 0. ¿Sí? O sea, incertidumbre 0. ¿Vale? Bueno, según tú vas progresando y vas sacando pericia, pues al final te va a ser mucho más fácil reconocer
cómo moverte por este escenario. Esto, si os dais cuenta, pues básicamente reproduce cómo aprendemos. Si volvemos a Atapuerca, lo que encontraríamos es que cuando dominas un entorno, más o menos, nosotros podemos predecir con cierto nivel de incertidumbre dónde podrían estar las presas y los depredadores. ¿Sí? Bueno, esto es cómo funciona el mundo. Todos los entornos de exploración en los que nos movemos los humanos y los animales reproducen este patrón. ¿Qué ocurre con los juegos de azar? Vamos a ver cómo funcionaría. Cuando hablamos de un programa de razón aleatoria, que es lo que domina las recompensas del juego de azar, hablamos de lo siguiente. Cada vez que pulsas, empiezas el mapa está totalmente cubierto. Cuando pulsas, 100 de incertidumbre, ¿vale? ¿Y ahora qué hacen las bombas si esto fuese un juego de azar? Cambian de posición, ¿sí? Vuelves a pulsar y ¿cómo es tu incertidumbre? 100. Se vuelven a cambiar. Vuelves a pulsar, 100. De tal manera que siempre que estás jugando a un juego de azar, dado que es un proceso totalmente aleatorio, nunca puedes predecir qué va a ocurrir, ¿sí? En esta incertidumbre constante de intentar predecir una apuesta que no puedes predecir, es lo que más o menos intenta explicar o puede explicar por qué el juego de azar es adictivo, porque acaba produciendo una alteración muy parecida a lo que produce en nuestro cerebro la cocaína. Entonces la incertidumbre constante es el motor de la adicción en los juegos de azar, ¿vale? Aquí quiero que quede clara una primera idea. Los juegos de azar no se pueden predecir. No puedes predecir, en función de lo que ha salido en una jugada anterior, qué va a suceder en la siguiente. Por mucho que sepas todos los números que han salido de Lotería de Navidad en los 100 años anteriores, no vas a poder predecir el siguiente, ¿verdad? No obstante, nuestra mente nos va a engañar. Y lo que vamos a ir viendo es que, más o menos, con modificaciones sutiles, muchas personas pensamos que podemos predecir algunas cosas o que podemos controlar qué sucede. Voy a intentar llevaros al siguiente punto, que es la anatomía de la trampa de los juegos de azar. Y es que nuestra mente nos engaña y la industria de los juegos de azar se aprovecha de nuestras vulnerabilidades. Vale, este sería uno de los modelos más interesantes desde mi punto de vista para entender las adicciones, que cuadra perfectamente con la adicción al juego de azar, y que tiene que ver con la interacción entre el humano, entre todas las vulnerabilidades que tenemos ahí abajo, ¿vale?, y la máquina. Aquí podríamos hablar del alcohol también, podríamos hablar de la industria tabacalera, ¿vale?, pero me voy a centrar en los juegos de azar. Los juegos de azar se diseñan de una manera muy peculiar, ¿vale? Las máquinas tragaperras de los años 80 no tienen nada que ver con las máquinas tragaperras de hoy en día. Es un producto muchísimo más refinado. Entonces, cuando hablamos de adicciones, actualmente lo que intentamos es entender esta interacción. Y vamos a poner el foco en la industria del juego de azar, porque la industria del juego de azar es el que tiene más información y más dinero para saber cómo desarrollar las máquinas tragaperras y otros juegos de azar para hacer que las personas terminen perdiendo el control. Y ellos, en esa dinámica, en ese juego, ganar más dinero. Vale. ¿Por qué no se puede ganar al casino? Aparte de que nuestra mente nos engaña, como os voy a intentar mostrar a continuación. Tiene que ver con el margen de la casa. Voy a decir el margen de la casa de las máquinas tragaperras. Si vais a una máquina tragaperras, vais a encontrar una chapita que pone: esta máquina devuelve el 70%, hasta el 70% del dinero en premios. ¿Qué entendéis? La gente que lo vea así más rápido va a decir: pues que voy a perder el 30% del dinero. Sí, a la larga sí. ¿Qué entienden muchas personas que van a jugar a las máquinas tragaperras? Hay un 70% de probabilidad de ganar. Pero yo voy a intentar explicaros esto con un ejemplo claro. Mirad, si vosotros invirtierais 10.000 euros en mi máquina tragaperras, ¿cuánto dinero terminaríais obteniendo? Si jugaseis directamente solamente metiendo euro a euro. De 10.000, ¿cuánto recuperaríais? 7.000. ¿Alguien acepta ese trato? Es decir, ¿alguien me daría a mí 10.000 y yo le puedo devolver 7.000? Porque si es así, cuando termine más o menos esto, yo os espero a la salida, os doy mi teléfono y me podéis hacer un bizum ya directamente de los 3.000 euros. ¿Qué ocurre con los juegos de azar? Que la persona que apuesta, una vez, lo que intenta es llevarse el dinero que hay dentro. El problema es que si tú tienes la mala suerte de tener ciertas tendencias de vulnerabilidad, tú eres la persona que va a acabar metiendo esos 10.000 euros y vas a terminar perdiendo. Todos los juegos de azar se diseñan con este margen, que es una probabilidad que siempre se guarda a la casa y que le favorece. En la ruleta
se puede ver de una manera sencilla. ¿Cuántos números tiene una ruleta? Espera, antes de que me respondáis. Cuando hacemos prevención de juegos de azar, con esta pregunta identificamos a todos los jugadores. Hacemos en institutos y hacemos esta misma pregunta. ¿Cuántos números tiene una ruleta? Claro, ¿qué es una ruleta? Bueno, si estáis pensando en 80, no habéis visto nunca una ruleta. Si estáis pensando en 20, tampoco. 37 números. La ruleta francesa, 36 números, rojos o negros, y un cero verde. La ruleta americana tendría 38 porque tiene un doble cero. Ahora fijaos, si yo quiero apostar a todos los números de la ruleta, ¿cuánto dinero me voy a llevar? ¿Cuánto dinero me va a costar? 37 euros, se ha puesto un euro. ¿Cuánto dinero me voy a llevar? 36 en el mejor de los casos. Hay un 2,7% que es el margen de la casa. Eso significa que da igual que tú ganes o que tú ganes. Si todos apostamos, en el largo plazo, la casa va a ganar ese 2,7% y tú vas a tender a perder, ¿vale? Bueno, eso es el primer nivel. No obstante, es que luego nuestra mente nos engaña y vamos a intentar verlo. Vamos a jugar una ruleta justa. En esta ruleta justa no hay un cero verde. El cero verde simplemente es como la representación de ese margen de la casa. Aquí solamente hay 18 números rojos y 18 números negros. ¿Cuál es la probabilidad de que salga rojo o negro? 50%. Vale. Vamos a apostar. Habéis apostado todos al rojo y ha salido. Habéis tenido suerte. Porque en un evento de azar, 50-50 ha salido lo que os favorece. Habéis apostado 10 euros, tenéis 20. ¿Qué hacéis? Esto es un test de personalidad. Esto lo hacemos en los institutos. Esto os estoy mostrando, claro, fuera de este ambiente. Hacemos demostraciones empíricas para que la gente entienda esto. Y hacemos un test de personalidad. Y aquí de nuevo hay 3 velocidades. Van a estar las personas que dicen: me voy a mi casa. Cuando yo escucho eso en el aula, ¿qué hago? Lo refuerzo. ¿Por qué? Que les digo: mira, has tenido suerte. Como has tenido suerte, tienes el doble dinero, coge el dinero y cómprate un kebab o lo que sea. ¿Sí? Vale. Luego va a haber gente que te va a decir: yo apuesto todo al rojo. Perfil de impulsividad, identificado. Y luego ya intentaremos hablar con él. Luego va a haber otra estrategia que es: bueno, pues yo me quedo los 10 euros que me has regalado al principio y apuesto los otros 10. Vale. ¿A qué apostaríais? Vale, hacedme un favor. ¿Cuántos de vosotras apostaríais a negro? ¿Cuántos apostaríais a rojo? Vale. Habéis tenido suerte los del rojo. Habéis doblado. ¿Vale? ¿Qué probabilidad hay ahora de que salga rojo o negro? ¿A qué apostaríais? ¿Quién apostaría a rojo? ¿Y a negro? Vaya, a ver, poco a poco hay más gente que levantaba a negro, vale. Luego vamos a intentar ver esto. Recordad que lo mejor es no apostar. Lo mejor es que has tenido 2 veces suerte. Si has tenido 2 veces suerte, no solo tienes para un kebab, ¿vale? Habéis apostado 4 veces. 4 veces sale rojo. ¿Cuál es la probabilidad de que salga rojo o negro ahora? ¿A qué apostaríais? ¿Quién apostaría a rojo? Los impulsivos. ¿Y a negro? Fijaos, sí. Perdonad la broma. Si vais viendo, lo que ha ocurrido es que cada vez más gente va apostando a negro. ¿Por qué? ¿Cuál es la probabilidad? 50-50. ¿Por qué cada vez hay más gente convencida de que va a salir negro? Nuestra mente forma un patrón. Funcionamos así. Vemos cosas aleatorias y formamos patrones. Por eso vemos cosas en nubes, a Jesucristo en una tostada, una cara en la baldosa del baño. Formamos patrones. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Nosotros formamos un patrón y entonces pensamos: ¿cómo funciona la probabilidad? 50-50. Entonces, si algo está violando la probabilidad esperada, se tiene que corregir. Esa es la falacia del jugador. Se nos olvida que eso va a ocurrir en largo plazo. Significa que si yo lanzo 10.000 veces una moneda, ¿sí?, tenderá a salir 50-50. Pero fijaos, si han salido 5.000 caras y 4.999 cruces, ¿yo puedo utilizar esa información para saber qué va a salir en el siguiente lanzamiento? No, ¿verdad? Pero nuestra mente nos engaña. Y esto nos lleva a pensar
que es más fácil que salga en negro. La gente que habéis dicho el rojo, cometéis otra falacia, que es la falacia de la mano caliente. Estoy en racha, como estoy en racha, estoy on fire, voy a continuar. ¿Sí? Por cualquiera de las dos vías, la falacia del jugador, la falacia de la mano caliente, todos continuáis apostando. Y que yo estoy feliz porque este casino me lo he montado yo aquí esta noche, ¿vale? Yo estoy feliz. Entonces, fijaos, este patrón lo que va a hacer es que cuando vemos cosas aleatorias, nuestra mente empieza a cortocircuitarse. Empezamos a pensar que tenemos cierta posibilidad para predecir, aunque sea sutilmente, qué va a salir. Y es mentira. El azar no tiene memoria. Esto es como mi buscaminas, ¿sí? La recompensa se va cambiando, es aleatoria, y nada de lo que salió anteriormente me puede ayudar a predecir qué va a salir después. ¿Sí? ¿Eso queda más o menos claro? ¿Sí? Vale. Pero ahora, esto es un suma y sigue con la industria del juego de azar. ¿Qué va a hacer la industria del juego de azar? Te va a coger y te va a poner cosas así. Números calientes y números fríos. Es un poco sutil, ¿vale? Pero mirad, los números calientes son los números que en esta ruleta tienen como una especie de llama amarilla. Los números fríos son los números que tienen como una llama azul. Le voy a poner otro ejemplo. Este señor, que es un streamer, que está contándonos cómo ganar a la ruleta. Es mentira. Tiene aquí información de los números calientes y números fríos. ¿Qué son los números calientes? Los números calientes son los números que han salido recientemente. Los números fríos son números que llevan mucho tiempo sin salir. ¿Qué están activando? Aquellas personas más impulsivas, no digo que seáis impulsivos, ¿vale? Pero aquellas personas más impulsivas pueden decir, joder, es que estos números están saliendo mucho, voy a apostar por ellos. Otra persona puede decir, es que el 17, que sea, lleva mucho tiempo sin salir, es más probable que salga. ¿Sí? Fijaos, una de las veces que más dinero ganó un casino en Europa fue en Monte Carlo. Y salieron 22 veces el número rojo. Yo me imagino ese día en el casino la gente dándose codazos, diciendo, hay que apostar a negro, hay que apostar a negro, hay que apostar a negro. ¿Sí? Los números fríos eran los negros. ¿Sí? ¿Qué hizo el casino? Reventar la banca. Ese día los que más ganaron fueron ellos. ¿Sí? Con lo cual no se puede predecir y nos incluyen este tipo de elementos para activar las distorsiones. De nuevo, por una vía por otra, todo el mundo sigue apostando. ¿Sí? ¿Más o menos queda claro esto? Con lo cual, la trampa en los juegos de azar está servida. Vamos a ver un último ejemplo. ¿Qué ocurre con los ensayos casi ganos? Los ensayos casi ganos es cuando te quedas cerca de ganar. ¿Sí? No sé si habéis jugado alguna vez un rasca. Cuando yo era pequeño, la gente de los 80 a los 90, igual lo recordáis, pero me podía comprar chicles y en los chicles tenía rascas, en los yogures tenía rascas. O sea, todos tenemos más o menos esa experiencia. No te tocaba nada, te podía tocar otro yogur, otro chicle, ¿vale? Todos sabemos cómo funciona. Entonces vamos a jugar a un rasca de nuevo juntos, a mi rasca. Si ganáis, os doy 1.000.000 de euros. No lo tengo, no lo voy a dar. ¿Cómo se gana a este rasca? Si sacáis 3 sietes, os doy 1.000.000, ¿vale? Aquí hay 3 posibilidades. Que mi rasca salga una pérdida total sería que te quedas lejos de ganar. O que te quedas cerquita. Cerquita sería que salen 2 sietes y la última te quedas cerca, ¿vale? Entonces fijaos cómo sentiríais, ¿no? Tú rascas el primero y te sale un 7. ¿Cómo sentís? Ahí vamos. Rascas un segundo 7 y ahí, ¿cómo te sientes? ¿Esa emoción? Los chavales te hacen así. ¿Qué es más probable que salga después? La campana. No os voy a dar el premio, eso seguro. Entonces fijaos, todos los juegos de azar están diseñados para que haya una sobredimensión de ensayos casi gano, de que te quedes cerca de ganar. Esto es un experimento que me encanta, es un experimento hecho en Canadá. Aquí los investigadores lo que hicieron fue comprar un montón de rascas y los rascaron. Y lo primero que dijeron es que no les tocó nada, ¿sí? Pero ellos querían ver si el número de iconos que le daban el premio estaba en la proporción esperada. Es decir, si hubiese de 0 al 9, hay 10 posibilidades. Si el 7 te da el premio, tendría que haber un 10% de 7. ¿Qué encontraron? Que había el doble de 7. Aumentando el número de 7 en los rascas, lo que se aumentaba era la experiencia de quedarte cerca de ganar. ¿Por qué esto es importante?
Porque si te quedas cerca de ganar y tú no has apostado mucho, ¿cómo va a ser tu emoción? Positiva. Me he gastado 1 euro en la ruleta y en vez del 17 ha salido el 18. Vaya, voy a intentar apostar más. Claro, si has apostado mucho, tu experiencia va a ser frustrante. Cuando tú te frustras por haber perdido en un juego de azar, ¿qué haces? Intentar recuperar lo perdido. ¿Sí? Entonces da igual la cantidad de la apuesta, los ensayos Castigano promocionan que la gente siga apostando. Esto es una cuestión que me gustaría cerrar mostrando un experimento clásico de uno de los investigadores más prominentes en el estudio de la neurociencia de los juegos de azar, que es Luke Clark, de la Universidad de Columbia Británica. Es un estudio clásico. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, vemos cómo se investiga, o cómo, ahora habrá mejorado, ¿vale? Ahora tendremos otro tipo de diseños, ¿vale? Pero esto es cómo se investigaba en estos años en la resonancia magnética funcional con una máquina tragaperras. Si te salían 2 plátanos, ganabas. Si no salía ningún plátano ni quedaba cerca, perdías. Y si ocurría como ahí, que salía un plátano en la primera línea y el plátano salía en la segunda o arriba o abajo, era un ensayo Castigano. Entonces lo que hacían en la resonancia magnética funcional era comparar las dos condiciones, ¿vale? En el primer cerebro lo que vemos es qué ocurre en tu cerebro cuando acabas de ganar. En este experimento la gente apostaba dentro, pequeñas cantidades, pero apostaba. ¿Qué observamos? La activación del núcleo accumbens. El núcleo accumbens es el sistema, o es el núcleo fundamental del sistema dopaminérgico de recompensa, que recordemos que es un sistema de aprendizaje. Aquí lo que veríamos más o menos es una especie de representación de que acabamos de obtener un premio. Hemos hecho una acción, ¿sí? Y hemos obtenido la recompensa. Entonces se activa mucho ese núcleo. ¿Qué vemos en el cerebro de al lado? ¿Qué ocurre cuando la gente se queda cerca de ganar comparado con la pérdida? ¿Y qué se observa? Que se activa el mismo núcleo, pero un poco menos, ¿vale? Entonces tenemos una activación cualitativamente similar, pero cambia la cantidad. ¿Cuál es la experiencia subjetiva de estas personas? Me he quedado cerca de ganar. De seguir apostando, podría conseguirlo. Pero fijaos, en el azar no tiene memoria, nada de lo que ha ocurrido en la primera apuesta te va a ayudar a predecir la segunda, ¿vale? Pero tu cerebro te engaña. ¿Y por qué te engaña? Porque somos más o menos como el hombre y la mujer de Atapuerca, ¿sí? Somos exploradores. Nuestro cerebro está diseñado para hacer este tipo de predicciones. En todos los entornos naturales donde nos movemos, cuando hacemos una actividad, cuando hacemos cualquier tipo de conducta y nos quedamos cerca de ganar, cuando estás aprendiendo un deporte, cuando estás lanzando, yo que sé, un dardo, lo que sea, te quedas cerca de ganar, vas a tener este tipo de señales. Es una señal que te va a decir, persevera, porque de perseverar vas a conseguir la recompensa. Cuando estás en el entorno artificial de los juegos de azar, que están diseñados de manera aleatoria, esa señal de tu cerebro es totalmente falsa y no te ayuda. Y esa es la base cerebral que explica por qué los ensayos Castigano potencian la ilusión de control y la ilusión de predictibilidad. Con lo cual, para cerrar el círculo, lo que tenemos es nuestra tendencia humana a engañarnos, a calcular mal la probabilidad cuando nos movemos en un entorno incierto. Esa vulnerabilidad es aprovechada por las casas de apuestas porque está diseñado para que en el largo plazo tú no puedas ganar, ¿sí? Y además lo que se potencia es por varias vías. Por un lado, por información engañosa, que no te sirve para nada más que para engañarte, y por otro lado, con feedback falso, que te hace creer que estás más cerca de ganar de lo que realmente es. Y en el juego de azar, el que gana, al final, siempre es la casa. Muchas gracias.